Muy buenas noches. El Dios Altísimo les bendiga. Les saludamos a través del noticiero mundial Noticias del Fin, desde la ciudad del Ecuador, Ambato. Y estamos estudiando lo que es la escatología bíblica. Y estamos haciendo un análisis escatológico de los tiempos en que vivimos. Recordemos que al arquitecto de las edades, al eterno Dios, le ha placido revelarnos en la escritura sagrada todos los tiempos de la profecía bíblica. Y déjeme decirle algo, que mientras que la iglesia cristiana, después del arrebatamiento, estemos en el tribunal de Cristo y de ahí a las bodas del Cordero, algo maravilloso para toda la asamblea de hermanos en el mundo. Pero déjeme decirle que mientras que la iglesia cristiana esté en el cielo, aquí, en este mundo, la historia continúa con Israel y las naciones del mundo. La bendita palabra de Dios anuncia que luego del arrebatamiento de la iglesia, lo que nosotros llamamos comúnmente la tribulación, digo comúnmente, porque nunca es designada esa palabra en la Biblia como la tribulación. Nosotros le hemos puesto este nombre. Si hablamos de la manera concreta y correcta, es la gran tribulación, que es justo a la mitad de esos 7 años. Vamos a estudiar un poco la tribulación y vamos a considerar su tiempo y su propósito. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué duración tendrá? ¿Por qué viene la tribulación? ¿En qué nos basamos para afirmar esto? Es muy importante, señores ministros y hermanos míos, que tengamos la hermenéutica escatológica correcta. Nunca, primeramente, debemos de confundir Israel con la iglesia. Israel es el pueblo terrenal de Dios, con una trayectoria desde Abraham, con unos 4,000 años. Y Dios está guardando esta descendencia porque tiene planes para el futuro. El eterno Jehová juró una serie de promesas a los patriarcas, al pueblo antiguo, y el eterno Jehová de cumplir. Los judíos son la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos varones, los cuales llegaron a tener 12 familias y llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y ese pueblo es el pueblo elegido de Dios para los planes presentes y los planes futuros. Pero el pueblo del Antiguo Testamento es muy distinto al pueblo del Nuevo Testamento. Hablo de la iglesia. La iglesia cristiana es otro pueblo. La iglesia es el conjunto de seres humanos, ya sean gentiles o judíos, que hemos puesto nuestra mira, nuestro corazón en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Son aquellos que han sido bautizados en una nueva asamblea, en un nuevo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Y nuestro destino como asamblea cristiana es celestial. Es por eso que el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, dijo bien claro: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor, el Kyrios en griego, nos va a venir a buscar y a llevar a su presencia. ¿A quién va a venir a buscar y a llevar a su presencia? A la iglesia cristiana.
Los cristianos somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Es por eso que en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, versículo 36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Déjeme decirle que la Asamblea Cristiana son una colonia celestial. Pero cuando el Señor nos lleve, mira qué interesante, cuando el Señor nos lleve al cielo, aquí en la tierra, estará pasando cosas asombrosas. Y lo dice el profeta mayor, Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, y permítame leerlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primeramente, el mensajero de Dios, esta palabra ángel en el Antiguo Testamento es Malak, y el mensajero de Dios que viene al profeta judío le da una profecía bíblica para su pueblo. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo judaico. Y esto es muy importante, el poder lograr entender la palabra hermenéutica que aparece aquí no es para la iglesia, sino que es para el pueblo de Israel. Déjeme seguir leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Versículo 25. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 años, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Y el santuario con cataclismo. ¿A qué se refiere en el hebreo la palabra cataclismo? Se refiere a inundación. Será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Versículo 27. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las alas de abominaciones, está hablando de muchedumbre, vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Una de las cosas que quiero exponer en esta hora es la hermenéutica escatológica correcta para poder entender la profecía bíblica de las 70 semanas de Daniel. En este caso, estoy exponiendo bíblicamente la última semana de la 70ª semana de la profecía mayor de Daniel. Como sabemos, de estas 70 semanas de años, que son 490 años, ya se cumplieron 483 años, o sea, 69 semanas proféticas de 7 años, cada una, comprendidas desde la orden emitida en el año 444, antes del Señor Jesucristo, por el emperador Artajerjes, quien fuera rey
del imperio medo-persa para proceder a la reconstrucción de Jerusalén hasta el momento mismo de la muerte del Mesías en la cruz. Por tanto, restan cumplirse 7 años más para completar el plan de las 70 semanas proféticas o 490 años establecidos por Dios. Esta doctrina escatológica sobre la gran tribulación es muy amplia y voy a hacer un primer segmento el día de hoy, y si el eterno Dios nos permite, mañana continuaré. El profeta Daniel se da cuenta que, de acuerdo a la profecía del profeta Jeremías, está terminando los 70 años que el Eterno profetizó del exilio judío. El profeta Daniel hacía casi 70 años que estaba allá. Entonces, él clama a Dios, orando por su pueblo. Un judío llamado Daniel, orando por un pueblo judío, la descendencia de Abraham. Y también oraba por Jerusalén y por el templo. Y el capítulo 19, justamente del libro del profeta Daniel, el versículo 16, permítame leerlo. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense, por favor, tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Fíjense ahora el versículo 17. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo Daniel y los ruegos, y por amor de ti mismo, le dice. Mira qué hermosa oración de un verdadero profeta. Por amor de ti mismo, un atributo para el eterno Dios. Oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Ahora, Daniel le dice, inclina tu oído. Dios no es un ser corpóreo, sino incorpóreo. Pero acá se habla de rasgos humanos en el Antiguo Testamento para un Dios infinito, espíritu. A esto se le llama el antropomorfismo. ¿Qué significa la palabra antropomorfismo? Que el eterno espíritu Dios se pone rasgos humanos para poder llegar al entendimiento del hombre. Y eso sucede mayormente en el Antiguo Testamento. Sigo con el versículo 18 del capítulo 9 del profeta mayor Daniel. Y estamos juntos estudiando a través del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones y su escuela de teología 100% bíblica a través del noticiero mundial Noticias del Fin. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Se da cuenta algo importante de un verdadero ministro, que se da cuenta que no es por sus logros ni por sus obras, sino es por la misericordia de Dios. Versículo 19. Escucha, oh Señor, Adonai en el hebreo. Perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Adonai, por amor de ti mismo. No pongas dilación, oh Dios mío, Elohim mío, porque tu ciudad y tu pueblo
son llamados por tu nombre. Enseguida viene el ángel Gabriel para responder la oración del profeta y la va a explicar los plazos que el eterno Dios le da en esta profecía para traer las bendiciones prometidas para el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo con la venida del Mesías. Quiero volver a decir, la profecía que está escrita en el capítulo 9 es directamente para el pueblo judío, no es para la iglesia cristiana. El eterno Dios en las Santas Escrituras tiene dos pueblos. El primer pueblo es la niña de sus ojos. Cuando la Biblia dice que el eterno Dios le dice al pueblo judío, ustedes son la niña de mis ojos, se está refiriendo a que los tiene en el centro de su presencia, como la pupila que nosotros tenemos en nuestro ojo, que Dios les tiene presente a este pueblo de Israel. Una cosa es el pueblo judío, profecías terrenales, y otra cosa es la iglesia del Señor Jesucristo, profecías celestiales. Capítulo 9 del profeta Daniel es un lenguaje judaico y usted no puede dejarse engañar por muchos falsos maestros, falsos predicadores que dicen que la iglesia cristiana es Israel. A eso se le llama la teología del reemplazo y eso es una gran falsedad. La profecía de las 70 semanas, el lenguaje es judaico para el pueblo de Israel, para la ciudad de Jerusalén y para el templo. Ahora, hay 4 aspectos que debemos de tener en cuenta para interpretar correctamente la profecía de Daniel. Y usted, señor ministro, hermano mío, con todo respeto, jamás debe de sacar del lugar de donde debe de estar. Vuelvo a hablar sobre el capítulo 9. Daniel ora por Israel, su pueblo, Jerusalén y el templo de Dios en el santuario. Y el ángel Gabriel va a introducir un cuarto aspecto muy importante, la venida del Mesías al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. Y estos 4 aspectos hay que tenerlas en cuenta para interpretar bien esta profecía. Es por eso, señores pastores, señores maestros, señores evangelistas, diáconos, diaconisas, opiscopus, como se dice en el griego, ancianos preciosos, es importante escuchar, tener la Biblia y tener un cuaderno y apuntarlo para hacer una línea escatológica correctamente. Hay un problema hoy en día. Por ejemplo, si el YouTube tiene 1 millón de predicadores, el 98% son falsos y muchos se creen escatólogos porque agarran una parte de un versículo bíblico y lo predican y muchas veces mal y ya se creen que son doctores en escatología o maestros escatólogos o grandes profetas de la escatología bíblica y están destruyendo a la iglesia cristiana. La asamblea de hermanos tiene que reconocer cuáles son los canales verdaderos por el YouTube, cuáles son los verdaderos ministros humildes que conocen la escritura sagrada. Déjeme decirle con todo respeto, hay pastores evangelistas, pero también hay pastores maestros que el Dios Altísimo está levantando para afectar a toda esta falsa apostasía que rechaza totalmente la escatología bíblica. Es muy importante estudiar la Biblia y ser como los bereanos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. El pueblo de Daniel es el pueblo judío
La ciudad de Daniel es la ciudad de Jerusalén y el santuario de Dios y la venida del Mesías. 4 aspectos para entender la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel Gabriel le dice así, escuche por favor, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 70 semanas, vuelvo a decir, 70 semanas estaban establecidas, un plazo de tiempo que ahora vamos a considerar. Todas estas bendiciones se cumplirán en forma total cuando venga el Mesías al pueblo de Israel y a la santa ciudad de Jerusalén. Recuerde lo que enseña la doctrina de la cristología. ¿Qué cosa enseña? Un Mesías, 2 venidas. La primera venida como cordero y la segunda venida como león de la tribu de Judá. 70 semanas este plazo. El ángel lo va a dividir en 3 segmentos. Versículo 25. Sígame con precisión. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Escucha el versículo 26. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Y el santuario con inundación. Acá sale cataclismo y será su fin. Y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Versículo 27. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Vamos por partes. Por favor, permítame hacer la hermenéutica escatológica correcta. 70 semanas están establecidas, determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Estas 70 semanas el ángel las divide en 3 segmentos. Primero, 7, de ahí 62, y una semana más, y suman 70 semanas. Vamos a definir lo que significa semana o semanas. Y vuelvo a decir que esta profecía está dirigida al pueblo de Daniel y al templo. Dios, el Eterno, el Altísimo, el Soberano, el Único, ha determinado un tiempo específico para traer sobre Israel las bendiciones prometidas de estos versículos, las cuales se harán realidad en el reino de Mesías. ¿Qué reino? El reino mesiánico del Apocalipsis, capítulo 20. Dice la Biblia, aleluya, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén habrá 70 semanas. Vuelvo a decirle, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén habrán 70 semanas. La palabra hebrea para semanas es Shabua, que significa un 7, y sería bueno leer el pasaje de esa manera. Por lo tanto, el versículo 24 afirma que 77 están determinados
y lo que estos 7 son debe determinarse por el mismo contexto del mismo texto que está escrito en ese capítulo 9 del libro de Daniel. La historia nos enseña claramente que fueron semanas de años. Lo afirmamos porque podemos contar históricamente las semanas de años, en vez de contar semanas de 7 días, de 24 horas. Son 7 semanas de años. Y permítame ahora mostrárselo con la Biblia lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso de Jacob, recordemos a los patriarcas. El primer patriarca, Abraham, su hijo Isaac, y de ahí viene Jacob. En este caso, Jacob trabajó por Raquel, pero miren, mejor dicho, escuchen y miren en la Biblia ustedes mismos el lenguaje. Vámonos por favor al primer libro de la Biblia, Bereshit o Génesis, capítulo 29, versículo 27. Cumple la semana de esta. Mire el vocablo que se utiliza aquí en el hebreo. Cumple la semana de esta, y después se te dará también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Leemos entonces en el versículo 27 del capítulo 29 del libro del Génesis. Está hablando claramente semana y luego 7 años. Entonces nos enseña que son semana de años. Y el versículo 28 del mismo capítulo 29 dice: Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana de años, Labán le dio también a su hija Raquel por parte de mujer. Ahora, déjeme decirle algo de una hermenéutica escatológica y también en la cultura judía. En la época patriarcal no era problema que un hombre tome por esposa a 2 hermanas. Sin embargo, esto se hizo prohibido posteriormente cuando leemos en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Estas 2 hermanas pasarán a la historia como las 2 matriarcas de Israel. Es por eso que en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11, dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Está hablando que eran matriarcas, y eso podemos verlo en el nombre de Israel, del cual define los patriarcas y las matriarcas de la nación hebrea. Es por eso que si dividimos el nombre de Israel y Isaac, Jacob, S de Sara, R de Rebeca y Raquel, A de Abraham, E de Saúl, L de Lea. Pero quiero seguir enseñando cómo llegamos a estas semanas de años. Ahora, si usted lee en el diluvio, en el capítulo, mejor dicho, en el libro del Génesis, capítulo 6, 7, 8 y 9, cómo Dios cuenta los días y los años ahí. Y vamos a darnos cuenta que el año profético de Dios tenía 360 días. La tribulación, señores ministros, preciosos hermanos de la palabra de Dios, la tribulación tendrá 7 años de 360 días. Tendrá
2520 días, la mitad de la tribulación o la mitad de la semana, como dice el ángel Gabriel, serán 1260 días, término mencionado en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Dice que 2 predicadores predicarán en Jerusalén. Ajá, ¿cuánto tiempo? 1260 días. Ahora, cuando estudiamos la numerología bíblica, a veces podemos confundirnos. Es por eso que debemos de tomar esto de una manera matemática. Así como 2 más 2 es 4, esta profecía es exacta. Y es mejor siempre tener un cuaderno, escuchar, leer la Biblia y apuntar. Es por eso que el libro del Apocalipsis comienza con una gran bienaventuranza. Bienaventurados todos aquellos que escuchan y leen. El plazo, señores ministros, de 70 se divide en 3 segmentos: 7, 62 y una semana más. Por lo tanto, 7, 62 y una más suman 70 semanas de años de 360 días, 490 años. Se han cumplido 483, y si se han cumplido 483, entonces también se cumplirá exactamente la última semana de la profecía de Daniel. Otro detalle: durante las primeras 7 semanas, esto es importante, se reedificó el muro y la ciudad. Todo este plazo comenzó, y debemos de estudiar otros aspectos escatológicos también, pero comenzó desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, y eso está escrito en el capítulo 2 del libro de Nehemías, cuando el rey le dice a Nehemías que vaya a reconstruir Jerusalén y sus muros. Y déjeme decirle algo dentro de este análisis escatológico. Desde ahí comenzó el reloj de Dios, el conteo de los días del eterno Dios, en este plazo que plantea el ángel para la venida del Mesías a Jerusalén. Pasarían 7 y 62 semanas. Es por eso que el versículo 25 dice, del capítulo 9 del libro del profeta Daniel: conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, está hablando de 69 semanas. Ahora déjeme decirles algo de ahí mismo. Desde la salida de la orden que envió a Nehemías de regreso, dice, hasta que venga el Mesías príncipe. El Mesías príncipe iba a entrar como lo marca o lo marcaría después, porque todavía no había sido escrito la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Permítame usted leerlo. Alégrate mucho, oh hija de Sión. La palabra Sión es para Israel, no es para la iglesia cristiana. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno. Mira qué interesante, sobre un borriquillo, un hijo de asna. Déjenme decirles algo, esta profecía, qué interesante. ¿Se acuerdan de esto? Ahí venía el príncipe, el principado sobre su hombro. El profeta Isaías lo habló en el capítulo 9. Todo el 9
Zacarías 9:9 y Daniel 9. Tenga usted la gentileza, amado hermano, de estudiar con nosotros, de profundizar para enseñar a la iglesia cristiana lo correcto, la rectitud, la integridad, y tratamos con humildad, con excelencia y con respeto dar la precisión de la Santa Escritura. Ahora, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: si contamos los años y sumamos bien los días, se cumplieron 173,880 días, 69 semanas de años de 360 días, es decir, 173,880 días. Y el Mesías llegó a Jerusalén, y déjeme decirle, fue el día exacto. Y en el Evangelio del médico Lucas, el médico Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículo 43-42, el Señor, el Kyrios en griego, va entrando en el asnito a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Versículo 43, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Dios Altísimo había marcado, señores ministros, el plazo exacto. Ese era el día, hermanos. Esto se vincula con otra profecía magnífica. El día que el Señor estaba entrando era el 10 de Abib, el 10 de Nisán, el día en que los judíos ponían aparte un cordero para sacrificarlo el 14. El día que entró el cordero para mostrar que en él no había mancha alguna, que era intachable, mostró y demostró su santidad, su impecabilidad. ¿En dónde lo hizo? En Jerusalén por 5 días, y fue crucificado el 14, el 5.º día del 10, y sigue 11, 12, 13, 14, y llega el 5.º día. Para la profecía del Cordero y de la Pascua, la fiesta, pero también de acuerdo con la profecía del capítulo 9 de Daniel, que dice: después se le quitará la vida al Mesías. Escribe, hermano, vuelva a escuchar este mensaje, tenga usted la amabilidad de estudiar juntos y seamos como los bereanos de Hechos capítulo 17. Aprendamos correctamente la hermenéutica escatológica, y de esto se trata, el salir por las noticias del fin a nivel del mundo para educar la escatología bíblica con humildad, con respeto y con excelencia. 7 semanas y 62 entró el Mesías, fue recibido por sus seguidores, y a los días señalados se le quitó la vida al Mesías. La profecía de Daniel capítulo 9 dice: se le quitará la vida al Mesías. Daniel no dice cuántos días, pero ya estaba escrito en el libro de Éxodo, en el 2.º libro de la Biblia. ¿Para qué repetirlo? El 10 y luego el 14 de ese mes. Voy a leer el versículo 26 del capítulo 9 del libro de Daniel. Después de las 72 semanas,
el Mesías será quitado, se le quitará, voy a explicar, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sigo con el versículo, y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante, o príncipe también se le puede decir, que ha de venir, destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén y el santuario. ¿Se acuerdan que leímos que el Señor iba montado sobre un asnito y estaba diciendo lo mismo? Jerusalén, por cuanto no conociste tu día, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, he aquí pronto te rodearán ejércitos y derribarán y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Lucas capítulo 19, versículo 42. El Señor estaba ampliando la profecía que ya estaba anunciada en el capítulo 9 en el capítulo 9 del profeta Daniel. ¿Quiere que le diga algo saliéndome un poquito del tema? Algo para edificarnos en conocimiento. Muchos dicen que en la entrada triunfal del Señor Jesús, el Kyrios, a Jerusalén, cuando entró en un asnito, muchos piensan que él quería expresar humildad. Pero déjeme decirle que nosotros observamos en la cultura judía y en el Antiguo Testamento de que los reyes de aquel entonces, ellos no andaban en caballo, sino que andaban con asno o con burrito, porque el asno o el burro era una señal de nobleza, de realeza de un rey. Recordemos que Él es el Rey Jesús y Él estaba mostrando su realeza y su nobleza. Entonces vemos en la historia que el Dios Altísimo no le permitió a su pueblo de Israel andar en caballos, porque el caballo era un símbolo de guerra y el pueblo de Israel era un símbolo de paz. Sigo con la enseñanza para estar terminando y, si Dios permite, mañana continuar. Cuando el profeta Daniel escribe esto, Jerusalén no existía y el templo estaba destruida. ¡Qué profecía tan maravillosa! Por favor, voy a leer el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Le quitaron la vida al Mesías. Él fue crucificado, Él fue sepultado, Él fue resucitado y ascendió al cielo. Y la historia continúa ahí en el plano terrenal y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir, ojo, este otro príncipe no es el Mesías príncipe. Y dice que este príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se cumplió en el año 70. El pueblo fue el pueblo romano. Tenemos ventaja ahora para interpretar todo esto de una manera correcta. Los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el santuario. Quemaron todo y literalmente no dejaron piedra sobre piedra. Arrasaron con todo en el año 70. Y dice aquí que desde entonces iba a ser ocupada Jerusalén con inundación de ejércitos. Ese es el sentido y hasta el fin. Iban a durar las devastaciones y ciertamente en 19 siglos de historia sobre Jerusalén han venido inundaciones de poderes gentiles, ejércitos no judíos, han venido a apoderarse de las ciudades, de las tierras, de toda una historia de guerras que ha vivido Jerusalén. Y déjeme decirle
que hasta el día de hoy todavía está en litigio, está en pleito. Y el versículo 26 dice: después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra, esta decretará la desolación. Versículo 27, por una semana él confirmará. Entendemos claramente que es el príncipe de este pueblo romano, un pacto o el pacto con muchos. Entendemos por esta porción y otras que esta semana es una semana de años, de 360 días, y esta semana todavía está pendiente en el futuro. Este segmento de 7 años futuros, nosotros le llamamos la gran tribulación. Amados hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Si Dios permite, mañana continuaremos con la segunda parte de la hermenéutica escatológica correcta sobre la última semana de la profecía de Daniel. A las 7:30 les espero. Tengan ustedes la gentileza de volver a escuchar y de volver a escuchar y 3 veces volver a escuchar y apuntarlo. ¿Para qué? Para aprenderlo correctamente, para enseñar a la iglesia correctamente. Quiero darle toda la gloria y la honra al Dios Altísimo por todas las edades. Ha sido un honor el poder haber estado juntos. Que el Dios Altísimo les bendiga grandemente.